Hola amigos, hoy vamos a ver cómo calcular la resistencia equivalente en circuitos en serie y en paralelo. En ambos casos lo vamos a hacer únicamente para dos resistencias. Es relativamente fácil obtener para muchas más resistencias, pero bueno, para empezar, pues solo lo vamos a ver para dos resistencias. Vamos a empezar por el circuito equivalente en serie. Vamos a ver qué es eso del concepto de circuito equivalente y por qué lo necesitamos, ¿vale? Aquí he dibujado un circuito, ¿veis? Que si os dais cuenta, pues las resistencias R1 y R2 están en serie. Un electrón que salga del polo negativo para llegar al polo positivo necesariamente tiene que pasar por R2 y por R1. Por lo tanto, la intensidad de corriente que circula por ella es la misma. Te recuerdo que para dibujar la intensidad de corriente se dibuja al contrario de cómo va los electrones. Por lo tanto, se dibuja del polo positivo al polo negativo. Bien, si quisiera calcular la caída de tensión en esta resistencia, en R2, necesitaría conocer la intensidad y el voltaje, necesitaría conocer la intensidad que circula por aquí, pero no lo conozco. Recuerda que para aplicar la ley de Ohm hay que aplicarla solo la puedo aplicar a una resistencia, es decir, yo no podría decir que la intensidad que circula por aquí es V partido por R2, porque V es la caída de tensión que hay desde este punto hasta este punto, y sin embargo yo necesito saber qué caída de tensión hay aquí desde este punto hasta este punto, ¿vale? En los extremos de R2. Por lo tanto, en este circuito ahora mismo no puedo calcular la ley de Ohm. No puedo aplicar la ley de Ohm, porque no sé la caída de tensión que hay ni en R1 ni en R2. Sé la caída de tensión que hay desde este punto a este punto. Bien, ¿cómo se soluciona ese tema? Pues obteniendo un circuito igual a este, que tiene la misma intensidad, en el que se sustituyen estas dos resistencias por otra resistencia. A partir de ahí puedo calcular la intensidad que circula por el circuito y puedo calcular las caídas de tensiones en esos circuitos. ¿De acuerdo? Bien, voy a hacer la demostración del circuito de serie, que es el único que voy a hacer, y luego la otra, pues, de todas maneras se puede hacer, pero yo no la voy a hacer. Entonces, si te fijas, ¿qué sabemos aquí? Pues sí, que si yo llamo la caída de tensión que hay de aquí a aquí, la llamo V2, y la caída de tensión que hay de aquí a aquí, la llamo V1, ¿vale? Esto sería V1, la caída de tensión que hay desde ese punto a ese punto. Sé varias cosas. Primero, que si aplico la ley de Ohm a la resistencia 1, V1 es igual a la intensidad que circula por esa resistencia por R1. También si aplico la ley de Ohm a la resistencia 2, la caída de tensión en los extremos de esa resistencia debe ser igual a I por R2, es decir, la intensidad que circula por ella por R2. Pero además, si dijimos que el voltaje estaba relacionado con la energía, tengo otra ecuación, y es que el voltaje, es decir, la energía con la que sale ese electrón, se la deja en la resistencia 2 y en la resistencia 1, es decir, que será igual a V2 más V1. Si sale con 5 voltios de aquí, pues aquí se dejará a lo mejor 2 y aquí 3, o 3 y 2, o 2 y medio y 2 y medio, depende. Es decir, que tengo esas tres ecuaciones, ¿vale? Esta sería la ecuación 1, esta sería la ecuación 2 y esta sería la ecuación 3. Si en la ecuación 3 sustituyo la 1, entonces veo que V es igual a V2. V2 que es I por R2, que me lo da la ecuación 2, más, por este más, y V1 que es igual a I por R1. Si saco factor común I, pues eso me queda I por R1 más R2, ¿vale? Es decir, que si al final lo que he obtenido es que V es igual a I por la resistencia equivalente, donde la resistencia equivalente en este caso es igual a R1
más R2. Así es como se calcula la resistencia equivalente de un circuito en serie. Si tuviera 3 resistencias, pues la fórmula sería R1 más R2 más R3 y así sucesivamente. ¿Eso qué quiere decir? Que este circuito lo puedo sustituir por otro en el que el voltaje de la pila es el mismo, V, es decir, que si esta pila son 9 voltios, el voltaje aquí será 9 voltios y una resistencia equivalente que será igual a la suma de las dos resistencias. Si por ejemplo aquí había 10 ohmios y aquí había 20 ohmios, la resistencia equivalente en este caso será 30 ohmios. Y la intensidad en ese circuito equivalente será exactamente la misma que la que había ahí. Una vez que puedo calcular la intensidad, porque conozco el voltaje y conozco la resistencia equivalente, puedo calcular la intensidad y ya voy a poder hacer cálculos sobre ese circuito que los veremos en un vídeo posterior. Pero resumiendo, la resistencia equivalente de un circuito en serie se obtiene sumando sus resistencias. Vamos ahora con la resistencia equivalente de un circuito en paralelo. ¿Vale? Pues en un circuito en paralelo, por ejemplo, este de aquí, puedo hacer la misma operación, es decir, puedo sustituir este circuito por uno equivalente. Fíjate que por aquí circularía una intensidad I, por aquí esa intensidad, aparte de los electrones, como se dibuja al revés, una parte iría por aquí, eso lo llamamos I1, y otra parte iría por aquí, que es lo que llamamos I2, ¿vale? Pero yo no conozco cuánto vale I1 o I2, no sé cuántos electrones de esta intensidad se van para un lado o van para otro, es decir, tengo un problema a la hora de hacer los cálculos. Necesito, por lo tanto, hacer un circuito equivalente que va a tener la misma pila. Si esta es de 9 voltios, este también será de 9 voltios. Y habrá aquí una resistencia equivalente. Vamos a ponerle aquí una P de en paralelo. Pues no voy a hacer la demostración que hice en el otro, pero al final, para el caso únicamente de tener dos resistencias en paralelo, la resistencia equivalente, vamos a llamarla aquí en paralelo, será igual al producto R1 por R2 dividido entre la suma de esas dos resistencias. Esta ecuación, esta fórmula, solo sirve para dos resistencias. En el caso de que tengamos más, es un poquito más complicada. Pero a nosotros ahora mismo solo nos interesa el caso de dos resistencias. Bien amigos, pues con esto he terminado la explicación de cómo calcular la resistencia equivalente para circuitos en serie y en paralelo. Resumiendo, si tengo un circuito en serie, su resistencia equivalente será la suma de las dos resistencias. Si tengo un circuito en paralelo, la resistencia equivalente viene dada por esta ecuación de aquí, R1 por R2 dividido entre R1 más R2. Bueno, pues un saludo para todos.